Muy buenas noches, hermanos, paz y bien, sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro curso Jesús en el cuarto evangelio. Hoy día vamos a desarrollar el tema número 7, la curación del hijo del funcionario real. Y pues bien, vamos a ir preparándonos. El pasaje que vamos a estudiar lo encontramos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 4, versículos del 46 hacia adelante. Pues bien, vamos entonces a comenzar este encuentro con Jesús adorándolo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dirigir, como cada noche, nuestra plegaria al Señor. Aquel que sabe quiénes somos, aquel que sabe lo que hay en nuestro corazón y que ha dispuesto para nuestro bien esta noche, para que podamos acercarnos a Él y exponer ante sus oídos nuestra plegaria. Pues dice la Escritura que Él inclina su oído al clamor de nuestros labios, porque todo lo que vivimos y sufrimos no pasa por alto ante la mirada de un Dios compasivo y misericordioso, de un Dios que lleva cuenta de nuestra vida errante, de un Dios que no ha dejado de extendernos la mano. Nadie me ha
amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. Porque mientras los demás nos conocen por fuera, tú, Señor, eres el único que nos conoce por dentro. Porque tu amor, Señor, es el único amor incondicional. Tú nos amas sabiendo muy bien quiénes somos. Sabiendo muy bien, Señor, que te vamos a fallar. Tú, Señor, nos miras con bondad y misericordia y amas, Señor, aún la miseria que nosotros en nosotros mismos detestamos. Tú te acercas para besar, Señor, nuestras heridas, para enjugar del rostro nuestras lágrimas, para llenarnos de tu inmenso consuelo. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. Proclámalo conmigo. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. Decláralo, hermano. Nadie me amará como tú, como tú. Tú eres mi vida, tú eres mi dueño. Tú eres mi dueño.
eres mi todo, mi Señor. Tuyo soy. Una vez más vamos a decir: tú eres mi vida. Tú eres mi dueño. Tú eres mi todo, mi Señor. Tuyo soy. Tú eres mi vida. Tú eres mi dueño. Tú eres mi todo, mi Señor. Tuyo soy. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, porque tuya es nuestra vida, Señor. Tú eres nuestro dueño y te la has ganado, Señor, al precio de sangre. Te alabamos y te bendecimos. Te exaltamos y te glorificamos, Señor, por las cosas grandes que haces en nosotros. Porque, Señor, para ti somos importantes y todo lo que hacemos es por ti, para ti, para la gloria de tu nombre. Alabado seas, Jesús. Oh, bendito, bendito Señor Jesús, glorioso Salvador. Jesús, a ti te pertenecemos, Señor. Somos tuyos, amado Salvador. Queremos, Señor, entregarnos esta noche a ti, con todo lo que hay en nuestros corazones, con nuestras dudas, con nuestros miedos, con nuestras incertidumbres. Tómanos, Señor. Queremos, Señor, experimentar tu gloria, experimentar tu poder, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, oh amado Salvador nuestro. Manifiesta tu gloria entre nosotros. Manifiesta tu poder en medio de nosotros, para que creamos y creyendo te invoquemos. Cambia nuestra vida, Señor. Alabado seas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, Padre, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Padre, de todo mal. Concédenos, Señor, la gracia de aquellos que venimos buscando tu presencia, de aquellos, Señor,
que con corazón sincero venimos a tu encuentro. Concédenos la gracia, Señor, de experimentar tu gloria y tu poder. Te damos gracias, Padre, por permitirnos estar reunidos delante de ti. Gracias por el don que tenemos hoy de poder con júbilo llegar a este momento. Porque tú eres nuestro descanso, porque tú eres nuestra salud, tú eres nuestra medicina, tú eres nuestro recreo, tú eres, Señor, quien conforta nuestra alma. Ven en esta noche, Señor, a visitar a tu pueblo. Extiende, Padre, tus manos santas, benditas y poderosas. Extiéndelas, Señor, para expulsar y poner en fuga toda potestad y toda obra de las tinieblas. Concédenos que, libres de todo mal, podamos servirte llenos de gozo, siempre en tu presencia. Padre nuestro, danos la alegría de que este corazón hoy se sienta jubiloso por la palabra de gracia y de salvación que hemos de escuchar. Señor Jesús, con tu sangre bendita, sella el suelo, el subsuelo, el aire, la atmósfera que respiramos, nuestras posesiones y bienes, lo que somos, hacemos y decimos. Sella con tu sangre bendita la transmisión y recepción de esta señal, y concédenos, oh Dios, por tu santísima gracia y misericordia, Salvador nuestro, que estas palabras no solamente penetren nuestros oídos y lleguen a nuestro corazón, que sino, al ser proclamadas en el ambiente familiar, sean, Señor, palabras que desaten tu gracia y tu poder. Tú que entraste a tantos hogares que te acogieron, Señor, y curaste a sus enfermos, liberaste sus ambientes y restauraste esas familias, lo mismo te pedimos para la nuestra, que así como en la casa de Simón, Pedro, curaste a su suegra, Señor, cura a nuestros enfermos, que así como en la casa de Marta y de María resucitaste a Lázaro, así resucites, Señor, aquellos familiares nuestros que están muertos por sus pecados, que así como entraste a la casa de Jairo y levantaste a su hija, Señor, levantes a nuestros hijos, que así como proclamaste sobre la casa de Zaqueo, proclame sobre la nuestra. Hoy ha llegado la salvación a este hogar. Te pedimos, Espíritu Santo, que infundas en nuestros corazones el fuego de tu amor. Ven, Divino Espíritu, con tu unción y con tu presencia sanadora y liberadora sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, y muéstranos nuestro interior, danos claridad, disipa las tinieblas a nuestro alrededor y concédenos, Espíritu Santo, poder tener oídos para oír y un corazón para acoger lo que hemos recibido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y como son más los que están con nosotros, pedimos oración a la Iglesia del Cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Pablo de la Cruz, ruega por nosotros. San Gabriel de la Dolorosa, ruega por nosotros. Santa Gema, ruega por nosotros. San Charbel, ruega por nosotros.
Santa María la Egipcia, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. Santa Juana de Arco, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Santa Bernadette, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él todo su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Para aquellos que no tengo la bendición de conocer, mi nombre es Israel Pelán Cruz. Soy el guardián general del movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret y mi cargo tiene como parte de su llamado la obligación de formar a los hermanos en la fe. Y pues bien, esto le doy yo gracias inmensas a nuestro Señor Jesucristo, porque me permite predicar no solamente a mis hermanos de movimiento, sino también a otras personas y a otros movimientos que tengan sed y que tengan hambre de nuestro Señor Jesucristo, de querer conocerlo, de querer amarlo, de querer servirlo, de querer adorarlo. Alabado sea Jesús. Esta semana me toca trabajar con un grupo de hermanos corintios. Bendito sea Jesús. El miércoles voy a estar predicándoles con mucha alegría. Y pues bien, en esta oportunidad que continuamos con nuestro curso Jesús en el cuarto evangelio, cuyo objetivo es penetrar en el misterio de la persona de nuestro Salvador. ¿Cómo vamos a invocar a aquel a quien no conocemos? ¿Cómo vamos a amar a aquel a quien no conocemos? Y cuando algo es conocido, es amado más profundamente. Pues bien, hoy día vamos a continuar con el tema número 7 y vamos a continuar con un tema que tiene por nombre la curación del hijo del funcionario real. Y encontramos este pasaje en Juan capítulo 4, versículos del 46 al 54. Juan capítulo 4, versículo del 46 al 54. Dice la Sagrada Escritura. Juan 4, 46. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que bajara a curar a su hijo porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. Le dice el funcionario: Señor,
baja antes que se muera mi hijo. Jesús le dice, vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra de Jesús, en la palabra que Jesús le había dicho, y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó, entonces, la hora en que se había sentido mejor. Ellos dijeron, ayer a la hora 7 le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús, tu hijo vive. Y creyó él y toda su familia. Tal fue de nuevo el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, como hemos enseñado en nuestro primer día de clase, la intencionalidad teológica del cuarto evangelio, es decir, el objetivo, el propósito de Juan al entregarle a la iglesia esta obra literaria, la encontramos en lo que viene a ser la primera conclusión que él nos presenta en el capítulo 20, en el versículo 30 y 31, en donde el evangelista dice lo siguiente: Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Es decir, los milagros, los prodigios, los portentos, los signos, como le llama Juan, que realizó Jesucristo, han sido muchísimos. Pero Juan ha creído conveniente seleccionar de todo eso que hizo Jesucristo, seleccionar unos 7 signos. ¿Por qué? ¿Para qué? Dice a continuación, estos, los 7 que encontramos en su evangelio, estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el propósito de Juan, al contarnos, al narrarnos estos 7 milagros a los que él les llama signos, han sido escritos con un propósito: ayudarnos a creer en Jesús, ayudarnos a adherirnos por la fe en el nombre bendito de Jesús, como dice él, para que creáis y creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, este milagro tiene como propósito en esta noche ayudar a nuestra poca fe. Por eso Juan nos va a presentar desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12 lo que se conoce como el libro de los signos, en donde vamos a encontrar, repito, 7 milagros por Jesús, realizados por Jesús, que tienen la intención de ayudarnos a penetrar en el misterio de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esos signos tienen entonces este objetivo: ayudarnos a comprender la identidad de Jesús de Nazaret. En los evangelios sinópticos, el milagro
resalta la fe del creyente. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, en su momento, el Evangelio de Marcos, Mateo y de Lucas, respectivamente, vamos a encontrar en ellos que los milagros realizados por Jesús, como la curación de Jairo, como de pronto la curación de el paralítico que es bajado por el techo de la casa de Pedro, el Señor observa la fe de los que le llevaban, como la curación de la hemorroísa, entre otros milagros, vamos a encontrar que en ellos se resalta la fe del creyente. Entonces, en los sinópticos aparece Jesucristo exigiendo la fe para poder manifestar todo su poder y su gloria en aquellas personas que han buscado su encuentro, ¿no? Encontraremos también, pues, como por ejemplo en el capítulo 6 de Marcos y en su paralelo en Mateo, que cuando Jesucristo llega a su tierra, la gente permanece incrédula y no pudo realizar allí muchos milagros a causa de esta incredulidad. A lo mucho dice que curó a algunos enfermos imponiéndoles la mano. Por eso, en los sinópticos se exige la fe para la realización del milagro. Caso distinto es el de Juan. Caso distinto es el de Juan, como hemos enseñado en el primer día de clase. En Juan, el milagro tiene un propósito distinto. Mientras que en los sinópticos Jesucristo exige la fe para la realización del milagro, en Juan Jesucristo realiza el milagro para suscitar, para provocar la fe de las personas que están recibiéndolo. Entonces, por eso es un signo, ¿no? Como signo, no solamente va a mostrar la manifestación del poder divino de nuestro Señor Jesucristo, sino que nos va a revelar algo más de su identidad. Por eso es que Jesucristo realiza el milagro para suscitar la fe en Él. Un poco como hemos conversado, hemos desarrollado la semana pasada en el encuentro que Jesús sostiene con una mujer de Samaria conocida como la samaritana del pozo de Jacob. El Señor, después de haber revelado su interioridad, le dice a la mujer: mujer, créeme. Entonces, así Jesucristo también en esta hora nos pide que creamos en Él, y vamos a narrar este milagro para que en nosotros se suscite la fe en Jesús. Hemos visto hasta aquí que desde que hemos hablado de Nicodemo, hemos hablado de la samaritana, y ahora este milagro realizado en un hombre gentil, en un hombre proveyente del mundo pagano, estamos viendo la revelación del plan salvífico de Dios ofrecida por medio de Jesús al judaísmo oficial en la persona de Nicodemo, al judaísmo cismático en la persona de la samaritana, y ahora al mundo gentil o mundo pagano en la persona de este hombre funcionario real. Jesús ha venido por todos los hombres y para todos los hombres. Él ha venido a salvarnos a todos. Y haciendo una aplicación de esto en nuestro tiempo, hoy urge anunciar el Evangelio más allá de los límites de la jurisdicción parroquial. Hoy urge anunciar el Evangelio no solamente a aquellas personas que vienen los domingos a misa, o a aquellas personas que de pronto participan en nuestras comunidades o nuestro movimiento. Tenemos que anunciar el Evangelio también a aquellos que están alejados del Señor, de aquellos que no le conocen. Anunciar el Evangelio a los adúlteros, a anunciar el Evangelio a los homosexuales, anunciar el Evangelio a los violadores, anunciar el Evangelio a toda persona que esté alejada de Jesús.
aquellos que nosotros a veces pensamos y juzgamos que no se salvarán porque no viven ni practican la fe de la manera como nosotros la practicamos. Un día tuve una experiencia bastante interesante. Yo nunca en mi vida como misionero pensé que el Señor me enviaría tan lejos a evangelizar. Me envió el Señor a la ciudad de Winterlingen en Alemania. Yo no esperaba ir tan lejos y menos a predicarle a gente con una lengua completamente distinta a la mía. Es más, yo muchas veces me negué y recuerdo que antes del viaje conversaba con el padrino de mi hijo Jacob, un hermano también de fe, y le decía, no sé qué voy a hacer ahí, no lo sé. Y bendito sea el nombre del Señor, porque Él quiere de pronto que salgamos de esta costumbre que tenemos a veces de predicarle a las personas que conocemos. El Señor quiere que vayamos más allá de los límites que a veces nosotros mismos nos ponemos. Y recuerdo que después de haber hecho ya algunas campañas de evangelización, habiendo predicado por aquí que por allá, el Señor nos permitió pues tener momentos de gozo, ¿no? Hubo una hermana que nos ayudaba traduciendo lo que decíamos y una experiencia del Espíritu Santo entre los participantes, al punto de que pudimos, por la gracia del Señor, fundar una primera comunidad ahí. El Señor nos permitió eso. Pero recuerdo específicamente un hermano que era el que me alojaba en este lugar. Él decía que no era muy creyente porque probablemente tenía sus razones para decir eso. Sin embargo, por un tema de cortesía, como me alojaba en su casa, él decidió ir a la charla y tuvo una experiencia que fue tocando su corazón, y esto permitió que pudiera orar antes de regresar a Perú, pudiera orar por él. Y recuerdo que cuando estaba orando por el hermano, había pues una persona que traducía, el Señor me mostraba sus heridas y se lo decía, pero hubo algo que a mí me impactó mucho, ¿no? Que este hermano, el Señor puso decirle algo, ¿no? Este hermano decía, yo no creo mucho en Dios. Entonces el Señor puso en mi corazón decirle lo siguiente, ¿no? Que aunque tú no creas en mí, yo sí creo en ti. Y cuando le dije eso al hermano, pues como que le conmovió bastante. Y es que así es el Señor. Aunque a veces nosotros, por algunas situaciones, ¿no? Por nuestras heridas personales, porque nos sentimos decepcionados de la iglesia o del movimiento en donde hemos estado, de la comunidad, porque tenemos pues, se nos ha enfriado la fe, a veces nos encontramos así, ¿no? Como que no creyendo, pero sin embargo Jesús cree en nosotros. Él cree en nosotros. Por eso, qué importante es considerar este pasaje bíblico que nos muestra que Jesucristo ha evangelizado, ha anunciado la buena nueva a los judíos, luego a los judíos cismáticos y también a aquellos personajes, aquellas personas provenientes del mundo gentil, aquellos a los que se llama paganos. Pues bien, en el versículo 46 y en el versículo 54, San Juan el Evangelista nos va de alguna manera a alinear en el sentido de la narración de nuestro texto. Volvamos a Juan 4, dice en el versículo 46 lo siguiente. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y luego dice en Juan 4, 54 lo siguiente. Tal fue de nuevo el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Pues bien, estos dos versículos, con esto Juan nos dice algo. De todo lo visto hasta aquí, ¿no? De todo lo visto hasta aquí, Juan nos está poniendo dentro del contexto
del primer milagro o del primer signo realizado por Jesús en Caná de Galilea. Estamos en esa misma línea. Entonces, como que este milagro y todo lo que ha pasado entre el primero y el segundo, todo lo está alineando, como para que recordemos. Recuerda lo que Jesús hizo en Caná de Galilea, este viene a ser el segundo gran signo que Juan nos va a contar al respecto. Con esto Juan entonces está mostrando que hay una continuidad y una unidad en su relato entre el primer y el segundo signo. Y la intención de este milagro, la intención de este signo es aumentar nuestra fe. Como decíamos, aumentar nuestra fe. La lección principal que vamos a sacar de este signo es la siguiente, ¿no? Se nos muestra que tenemos necesidad de fe en la palabra que sale de los labios de Jesús. Repito, este milagro nos va a mostrar esto, la necesidad de tener fe en lo que dice Jesús. Como dirá en Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 3, no solo de pan vive el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Y es en ese sentido que el apóstol San Pedro, en el milagro de la multiplicación de panes, que vendrá dos capítulos después, en el milagro que Jesucristo realiza de la multiplicación de panes, después de haber hecho este milagro, este prodigio para tantísima gente, hubo gente que después, cuando el Señor comienza a hablar de la Eucaristía, en clave eucarística, mucha gente deja de seguir a Jesucristo y el Señor por eso pide un acto de fe. Y por eso Pedro va a decir en Juan 6:68, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, esto es muy importante, lo que estamos diciendo es muy importante porque nos presenta la actitud que debemos tener ante la palabra de Jesús. La fe de este hombre en la palabra de Jesús se nos presenta como un modelo necesario que debemos imitar. Y es por eso, hermano, que yo quisiera que te preguntes, ¿cuánto crees en la palabra de Jesús? Y probablemente tú me puedas decir que mucho. Sin embargo, ¿cuántos realmente leemos y gustamos leer la Biblia? Yo encontré un poco preocupado cuando estudiaba teología en la universidad con gente que posteriormente iba a ser sacerdotes, iban a ser religiosos o religiosas. Encontraba que muchos de ellos no conocían las Escrituras. Podían saber si de teología presentaban un excelente examen cuando éramos evaluados, pero su conocimiento de la palabra era escaso, era muy pobre. Escuché una vez pues a uno de los profesores de la universidad que decía que nosotros tenemos que familiarizarnos con la Sagrada Escritura. ¿Y cómo familiarizarnos con la Sagrada Escritura? Leyéndola. Leyéndola. Qué importante es que en medio de nuestras actividades no solo oremos, no solo vayamos a misa, sino que sistemáticamente, de manera ordenada, podamos leer la Sagrada Escritura. Por eso es que damos estos cursos. Lo mínimo que debemos conocer son los 4 evangelios. Como va a decir San Ignacio de Antioquía, es el evangelio cuadriforme de Jesús. El evangelio cuadriforme de Jesús. Entonces, escucha bien lo siguiente, ¿no? No es lo mismo creer en Jesús que creerle a Jesús. Son dos cosas distintas. Este hombre de nuestro relato no solo cree en Jesús, sino que le cree a Jesús. Y es por eso que Juan, como objetivo principal, nos lo presenta como un modelo en la fe. Repito,
nos lo presenta como un modelo en la fe. Y es por eso que nos invita, como este hombre, a fiarnos de las palabras del Señor. No solo de pan vive el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Va a decir el versículo 50 de nuestro texto. Jesús le dice, vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Esta es la parte central. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Muchos exégetas, estudiosos de las sagradas páginas, coinciden en señalar que hay en este texto, la curación del hijo del funcionario real, un paralelismo con el milagro que nos van a narrar los evangelios sinópticos sobre la curación del siervo del centurión, ¿no? Dice que hay un paralelismo y de pronto es importante señalarlo porque nos va a ayudar a profundizar en nuestra enseñanza, nos la va a enriquecer. Entonces, no es el mismo milagro, no estamos hablando del mismo milagro, estamos hablando de un milagro diferente. Sin embargo, hay algunas notas en común, que es las que quisiera resaltar. La primera es que el enfermo se encuentra en Cafarnaúm. En ambos casos, tanto el centurión como el funcionario real se dirigen al Señor, se dirigen a Jesús, y ambos están bajo el servicio del señor del territorio, que viene a ser el rey Herodes Antipas. Solo que en un caso se nos habla de un centurión, mientras que aquí se califica de modo más general como un funcionario o como un hombre que se encuentra al servicio del rey, como un empleado del mismo, ¿no? Esta es una nota que de pronto vale la pena observarla, pues es una nota en común. La segunda nota en común, en uno como en otro caso, el enfermo es especialmente cercano. En el caso del centurión es un siervo, un criado, que es muy cercano al centurión, al cual él le tiene un afecto especial, un cariño, probablemente hasta como un hijo lo quiere, ¿no? Y en el caso de el funcionario real, estamos hablando específicamente de su hijo, En ambos relatos se nos da la referencia de una enfermedad grave de la cual se teme un desenlace final, la muerte, tanto el centurión como el funcionario real. Y la tercera nota en común es que la iniciativa parte siempre de los dos hombres. La iniciativa parte de los dos hombres en ir a buscar a Jesús. Y finalmente, en una y en otra historia, el centro teológico de ambos acontecimientos, la curación del siervo del funcionario o la curación del hijo del centurión, y la curación del hijo del funcionario, en ambos casos el centro teológico es la fe. Es la fe. Por ejemplo, en el centurión, Jesucristo va a exaltar la fe de este hombre. No he hallado una fe tan grande que en los hijos de Israel. ¿No? Va a exaltar la fe de este hombre, y en el caso del hijo del funcionario real, este milagro va a suscitar la fe en él y en toda su familia, porque Jesucristo lo cura a la hora que el hombre creyó en la palabra de Jesús. Entonces, aquí en los sinópticos, Jesús, repito, va a exaltar la fe. Sin embargo, acá Jesucristo la va a suscitar. Ahí es en donde encontramos algunas diferencias, ¿no? Juan nos muestra esto, que a veces Jesucristo hace cosas en nuestra vida para que creamos en Él. Para que creamos en Él. Pues bien, dice el versículo 47 de nuestro texto. Cuando se enteró
de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que bajase a curar a su hijo porque estaba a punto de morir. Aquí se observa lo siguiente. Se supone que la fama de Jesús se había extendido en Galilea a partir ya del primer milagro, a partir ya del primer signo. Por eso es que Nicodemo, en el capítulo 3, va de noche y no de día, porque Jesucristo pues realizaba su misión durante las mañanas, entonces Nicodemo no quería interrumpirle, y ya había una fama, ¿no?, de gran taumaturgo de parte del Señor, así ya lo percibía la gente, una fama de maestro, ¿no?, un maestro, en donde se cumple lo que dice. Pues bien, entonces la fama de Jesús se había extendido en la Galilea, repito, a partir ya del primer milagro. Por eso es que se cita en el versículo 45 de Juan 4 lo siguiente: cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Entonces, este es el contexto del milagro. Ya encontramos a un Jesús que se ha vuelto popular como maestro y como taumaturgo, ¿no? Ya Jesucristo entonces era seguido por grandes multitudes, ¿no? Va a decir entonces esto que Jesucristo, que se ha manifestado, dice, en Jerusalén. Vamos a encontrar en el Evangelio de Juan que Jesucristo sube por lo menos unas 3 veces a Jerusalén, mientras en los sinópticos es de su vida nada más, una sola vez, ¿no? Entonces el funcionario, va a decir la Escritura, se acerca a Jesús, movido muy probablemente por todos los relatos que había oído sobre Jesús. Este funcionario ha escuchado todos los testimonios que la gente está dando sobre Jesucristo. Y nuevamente acá Juan nos presenta esta dinámica, ¿no? Oír, creer, testificar. Oír, creer, testificar. ¿Cuántas veces yo, antes de conocer a Jesús, he escuchado personas que hablan de lo que Él ha hecho en sus vidas? Y en aquel entonces eso suscitaba en mí una expectativa, un deseo de conocerle, un deseo de acercarme a Él y un deseo de experimentar lo que estas personas se habían experimentado. Muy probablemente nosotros nos hemos acercado a Cristo por esta razón, porque alguien nos ha dado testimonio de Jesús, porque alguien nos ha dicho lo que Él ha hecho en sus vidas. Y es en ese sentido que esto es importantísimo, que así como tú te has acercado a Cristo por el testimonio de alguien, así tú también consideres importante acercar a otros a Cristo a través de tu testimonio. Como va a decir la palabra de Dios en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. La fe ingresa por el oído. La fe ingresa por el oído. Entonces no te limites a decirle a tu familia, anda a misa. No te limites en decirle a tu familia, te tienes que confesar, te tienes que casar, tienes que hacer tal o cual cosa. Tienes que dar testimonio. Y este milagro es muy interesante porque como hicimos en la oración pidiendo a Jesús que a través de este mensaje toque nuestro hogar, toque nuestra familia, este milagro nos muestra que sirve para que crean todos. Y esta familia creyó a partir del testimonio que este hombre dio de que su hijo se sanó, porque Jesucristo lo dijo a la misma hora. En la hora que este hombre creyó, en esa misma hora abandonó la fiebre a su hijo y creyeron él
y todos los de su casa. Pues bien, qué importante es el testimonio. Qué importante es que le des testimonio a tu hermano, a tu hermana. Qué importante que le des testimonio a tu padre, a tu madre, a tu tío. A veces yo escucho gente que dice, uno no es profeta en su propia tierra. Saca eso de tu mente, tú no eres profeta. Somos nosotros gente sencilla a la cual Cristo nos llama a dar testimonio. Aquellos profetas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, claro, ellos no eran profetas en su propia tierra. Sin embargo, nosotros, como el hombre del texto que estamos estudiando, tenemos que dar testimonio de lo que Jesús nos ha dicho, de lo que Jesús ha hecho, para que nosotros con toda nuestra familia creamos. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu casa. La palabra de Dios entonces nos va a decir en el siguiente versículo, en el versículo 48, lo siguiente. Entonces Jesús les dijo, si no veis signos y prodigios, no creéis. Pues bien, la escena es esta. El hombre se acerca, le presenta su solicitud, su petición, su súplica a Jesús. Jesús la recibe y de pronto, como este hombre lo ha hecho esta súplica en público, Jesucristo se voltea y mira a la gente. Jesucristo nos mira y dice, si ustedes no ven un signo y un prodigio, no creen. La respuesta de Jesús no va dirigida al hombre, no va dirigida al funcionario real. Estas palabras son para nosotros, van dirigidas para nosotros. El solo hecho de que este hombre se acercara a Jesús a pedirle por su hijo, ya este es un signo que evidencia objetivamente la subjetividad de la fe de este hombre. Este es un signo que nos permite ver que este hombre sí tiene fe. Sí tiene fe. Pero este reproche va dirigido a la gente contemporánea del evangelista San Juan. Este reproche también puede ir dirigido para nosotros. Ya que hemos dicho que en este milagro tiene el propósito Juan de mostrarnos que hay que tener fe en la palabra de Jesús. Muchas veces nosotros no tenemos fe en la palabra de Jesús. Muchas veces nosotros, a veces, estamos más interesados en que Jesús nos escuche, en nosotros escuchar a Jesús. Y en la vida espiritual no es más importante lo que tú le tienes que decir a Dios, sino lo que Dios te tiene que decir a ti. A veces nosotros queremos que nuestra vida se solucione rápidamente. Y a veces cuando yo he encontrado esto, ¿no? Que hay personas que van donde un hermanito, un evento, luego a otro, luego a otro, luego a otro, y finalmente tú los encuentras dando vueltas por todos lados, sin finalmente detenerse a escuchar aquello que quiere Jesús decir. Hermano, Jesucristo tuvo una palabra para este hombre, por medio de la cual se salvó él y toda su familia. Creyeron todos los suyos. Qué importante es que escuches. Dice el Señor para nosotros, si tú no ves un signo, si tú no ves un prodigio, no crees. A veces somos así, ver para creer. A veces tenemos esta lamentosa frase en nuestro interior, bien arraigada, ver para creer. Este hombre nos va a mostrar y se nos presenta como un modelo. Hay que creer en la palabra de Jesús. Hay que creer en la palabra de Jesús. Por eso nuestra fe debe alimentarse no solo de milagros que veamos. Nuestra fe se debe alimentar de la santa y bendita palabra del Señor. Por eso, a veces cuando a mí me toca hacer jornadas de sanación, eventos de sanación, cursos de sanación, participan muchísimas personas.
muchísimas personas, ¿no? Recuerdo un día que estaba en la parroquia Santa María de Nazaret, donde iniciamos nuestro apostolado, ¿no? O donde continuamos, porque empezamos en Miraflores. Recuerdo que un día hice un taller de sanación y estaba repleta la parroquia. El padre Eulogio, que en paz descanse, incluso puso más bancas y la gente se sentaba en el suelo, ¿no? Estábamos haciendo un taller de sanación que se llamaba Una Segunda Oportunidad. Oye, la parroquia estaba repleta y a la siguiente semana estaba dando un curso sobre el seguimiento a Cristo. Oye, y de esa cantidad impresionante se redujo ni siquiera a la mitad, ¿no? Esta es una experiencia que yo he visto muy de común, muy de manera ordinaria, y te soy sincero, es algo que a mí me golpea, porque habiendo muchas de estas personas, se expuso el Santísimo, hay sanaciones, liberaciones, experiencias del poder divino de Jesús. Uno diría que después de eso las personas querrían conocer más de Jesús, pero a veces es todo lo contrario. Se quedan en el signo, se quedan en el milagro y no quieren saber más sobre aquel que les curó, sobre aquel que les sanó, sobre aquel que les restauró el matrimonio, sobre aquel que les restauró la vida. A veces así somos. Tuve una experiencia de una misión que hice también en Huaraz. Esa me marcó mucho, ¿no? Habían más de 600 personas. Una jornada de sanación en donde por más de 45 minutos la gente daba testimonio, sanaciones físicas, sanaciones interiores, gente que había tenido una experiencia con Jesús. Y luego las personas me invitaron 2 meses después a dar un curso sobre Eucaristía, sobre Jesús en la Eucaristía. Oye, hermano, y solamente habían 120 personas de las 600 que eran en la jornada de sanación. Y lo mismo me ha pasado cuando hemos hecho charlas en donde ha habido fusión del Espíritu Santo, etc. Es decir, ¿qué muestra esto? ¿Qué es verdad lo que dice aquí Jesús? Ustedes, dice el Señor, entonces Jesús les dijo, si no veis signos y prodigios no creéis. A veces solo nos movemos por eso, nos movemos por lo sensacional, pero ¿cuántos realmente queremos conocer más sobre Jesús? Seguramente en esta transmisión está ese grupo de los que queremos conocer más sobre Jesús. Estamos ese grupo que no queremos solo quedarnos en el milagro, quedarnos en el signo. Gloria a Dios que el Señor ha obrado con poder en nuestra vida, pero eso que Él ha hecho por nosotros nos anima a querer conocerle más. Como va a decir Jesucristo en Juan 17, en el versículo 3, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, el Cristo. Es decir, la vida profunda, la vida de la fe, de la gracia, consiste en conocer más a Dios, que es uno y trino. A muchos la fe se le viene abajo, probablemente porque es una fe que se sostiene solo de momentos. Hay una persona a la cual el Señor ha hecho cosas impresionantes, desde curaciones, liberaciones. Conozco su caso. Cada vez que esta persona tiene un problema, me busca. Hermano, me pasa esto. Hermano, me pasa lo otro. Y ore por mí, oro por la persona, las cosas mejoran y otra vez se aparta del Señor. A veces somos así. Por eso nuestra fe se viene abajo, porque no tiene conocimiento, no tiene cimientos fuertes, ¿no? No tiene de pronto una base sólida en el conocimiento y la persona de Cristo. Porque si yo conozco a Jesús solo a partir de sus milagros y signos y me quedo en eso y no profundizo en el misterio de su persona, no me adentro en el misterio de la fe, entonces pues mi fe va a ser una fe de cimientos muy endebles, ¿no? De cimientos endebles. Va a decir luego el Señor en el versículo 49 de nuestro texto. Le dice el funcionario, Señor, baja antes que se muera mi hijo. Es decir, después de que Jesucristo se dirige
a las personas con estas palabras de reproche, el funcionario otra vez se acerca e insiste al Señor y le dice: Señor, dice la Escritura, baja antes que muera mi hijo. Cuánta preocupación, cuánta angustia debe haber en el corazón de este padre, amante de su hijo. Y Jesús lo sabe. Cuánto nos duele a los padres lo que le pasa al hijo. Cuánto nos puede doler. Mi padre incluso decía, ¿no? Yo le doy gracias a Dios cuando ya estaba próximo a morir. Mi padre me decía, yo le doy gracias a Dios porque he visto todos mis hijos realizados, ninguno se me perdió, tú que te perdiste regresaste, me dijo mi padre, pero yo le doy gracias a Dios porque son los hijos los que deben enterrar a los padres. Este hombre insiste y Jesús nos muestra que Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Y el Señor va a hacer algo que es muy importante, muy importante. Le va a dar una palabra de fe. Una palabra de fe para que este hombre crea y creyendo se manifieste en él y a favor de su hijo la salud deseada. Dice el versículo 50 como respuesta a la insistencia del Padre. Jesús le dice: vete, que tu hijo vive. Mira lo que dice el Señor: vete, que tu hijo vive. Y aquí es lo que nos muestra Juan. Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y es interesante, por ejemplo, yo te invitaría, por el objetivo de enseñarte acá, Juan, es de que vayas leyendo el Evangelio. Y yo te invitaría que cada vez que tú leas la palabra vida y vida eterna, o vida en abundancia también, en el Evangelio de Juan, subráyalo, resáltalo. Y te vas a dar cuenta que son muchas las veces en que el evangelista resalta esto, que para esto ha venido Jesucristo, como habíamos enseñado con Nicodemo capítulo 3. Ha venido a darnos vida, vida eterna. Y a veces, es importante señalar esto, ¿no? A veces pensamos que la vida eterna tiene que ver con vida después de la muerte, ¿no? Si bien ahí se habla de la vida en un sentido escatológico, esa vida eterna, esa vida futura, en donde experimentaremos la gloria de Dios, contemplaremos su gloria, la podemos vivir desde ahora. Esto es lo que nos muestra Juan. Que aquel que tiene un encuentro con Jesús experimenta su poder y esto les comunica vida. Y se le da vida no a lo que tiene vida, sino a lo que está muerto, a lo que carece de ella. Y muchos podemos estar muertos en vida, muertos en vida. Entonces, por eso Juan nos va a mostrar eso. En Juan, por ejemplo, 3:16, que la misión de Jesucristo ha venido a darnos vida por ese inmenso amor que Dios nos tiene, ¿no? Y como va a decir en Juan 11:35, tras la resurrección de Lázaro, que Él es la resurrección. Él es la resurrección. Entonces todo lo que va diciendo Jesucristo a lo largo del capítulo 2 hasta el capítulo 11, que Él ha venido a darnos vida, se contempla plenamente con la resurrección de Lázaro. Lo que significa que Él ha venido no solamente a dar vida física, a darnos vida después de la muerte, sino que Él ha venido a darnos vida espiritual, a darle sentido a nuestra vida, a hacer que vivamos en verdad. Esto es una clave teológica del Evangelio de Juan. Jesucristo nos da verdadera vida. Verdaderamente el hombre vive cuando se entrega a Jesús. Como va a decir Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 3, que nuestra vida se esconde en Cristo, en Dios. Encontrando a Jesús, le encontramos sentido, propósito a nuestra vida. Y pues bien, tras estas palabras de Jesús a este hombre, el hombre va a decir la Escritura en el mismo versículo 50, se puso en camino. Jesús le dice: vete,
que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Escucha bien que ya acá estamos llegando al punto culmen de esta reflexión. El hombre se puso en camino, ¿por qué? ¿Por qué no siguió insistiendo? ¿Por qué este hombre con estas palabras de Jesús le bastó? Él vino a pedirle al Señor que fuera con él. Pero Jesucristo le entrega estas palabras. Y eso le bastó porque este hombre, atención, creyó. Este hombre creyó. Y es que el hombre, repito, debe vivir de la palabra y por la palabra de Jesús. El hombre creyó en la palabra que el Señor le había dicho. Y solamente el que cree en estas palabras, en lo que acá se dice, tiene verdaderamente vida. Esto es lo que va a resaltar Juan. Esto es lo que resalta la fe en esas palabras de Jesús. En esas palabras de Jesús. ¿Cuántos hoy verdaderamente leen las Escrituras? ¿Cómo serán las vidas de aquellos que no estudian las Escrituras? Pues bien, el lugar en el que se encontraba Jesucristo hasta Cafarnaún, ¿no? De Galilea a Cafarnaún estamos hablando que hay aproximadamente unos 26 kilómetros, ¿no? Y durante estos 26 kilómetros este hombre caminó creyendo en la palabra de Jesús, movido solo por la palabra de Jesús. Durante estos 26 kilómetros, este hombre pudo aparecerle dudas. Este hombre pudo aparecerle pensamientos negativos, como por ejemplo, oye, yo le pedí a Jesucristo algo y no me lo dio. Yo le pedí a Jesucristo que viniera conmigo a curar a mi hijo y simplemente me dijo, oye, vete que tu hijo vive. Porque hizo eso el Señor. Este hombre probablemente tuvo que luchar en estos 26 kilómetros para mantenerse firme creyendo en lo que el Señor había dicho. Entonces, en medio de sus dudas, durante estos 26 kilómetros, el hombre siguió creyendo. Pudo haber dicho en su interior, oye, mejor regreso a Jesucristo y le pido que venga otra vez. Pero no, el hombre continuó, decidió creer en la palabra de Jesús. Y nos va a decir la Escritura, cuando bajaba, en el versículo 51, cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Acá viene la parte importantísima. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos le dijeron, ayer a la hora 7:00 le dejó la fiebre. En este momento, el padre reacciona y se conmociona porque reconoce, es en el mismo momento que Jesucristo me dio esta palabra de fe. Anda que tu hijo vive. Es en el momento en que él decidió creer en la palabra de Jesús. Es en ese momento que se realizó el milagro. Y dice la Escritura, el Padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús, tu hijo vive. El Padre comprobó. Imagínate la sorpresa, imagínate el gozo que debe haber sentido este hombre, que en este momento comprueba la eficacia de la palabra de Jesús, la eficacia de poner por obra la santa palabra de Dios, la eficacia de agarrar las Escrituras, de leerla, de estudiarla y vivir ordenando nuestra vida según ella. La eficacia de escuchar a Jesús de Nazaret, la eficacia de abrir nuestro corazón a su palabra. Esto es lo que nos muestra este evangelio. Esto es lo que nos permite ver este evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor.
Entonces este hombre que ha venido creyendo estos 26 kilómetros, nos muestra Juan el Evangelista que comprueba la eficacia de esta palabra. Por eso, hermano, qué importante es que lo que estamos enseñando aquí, qué importante es que lo que estamos viviendo aquí, podamos ponerlo en práctica. ¿Por qué estudiamos las Escrituras? Para vivir conforme a ella. ¿Por qué estudiamos este Evangelio? Para conocer más a este Dios bendito que invocamos, para profundizar en el misterio de este Dios bendito que ha actuado gloriosa y portentosamente en nuestra vida. No debemos quedarnos solamente en el milagro, en el signo, en el prodigio. Eso nos ha traído a Jesús y el Señor quiere que nos adentremos en el misterio de su divina persona, en el misterio de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso va a decir este hombre que esto es lo precioso y pedimos al Señor en este momento por nuestras familias. Esto es lo que nos va a mostrar la Escritura, que en este momento cuando el hombre comprueba esto, le va a decir a su familia la experiencia que ha tenido con Jesús. Le da testimonio de lo que ha visto hecho por Jesucristo. Tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Creyó él y toda su familia. Qué importante es que des testimonio. Qué importante que cuentes lo que tu familia, a tu familia lo que Jesús ha hecho por ti. Qué importante es, hermano, que este texto te muestre de que el Señor te ha dado un arma poderosa para ganar a tu familia para Cristo. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Alabado sea Jesús. Dice la Escritura que en esa misma hora el Padre comprobó lo dicho por Jesús. Tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Creyó él y toda su familia. Por eso, en aquel momento se nos muestra pues la eficacia de la palabra de Jesús. Se nos muestra su eficacia. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, se nos enseña esto. Viva y eficaz es la palabra del Señor. Es decir, al ser viva, como va a decir Hebreos 4:12, comunica vida. Y al ser eficaz, es decir, que cumple lo que en ella se dice. Lo que en ella se dice. Esto es lo que Juan nos muestra en este milagro. Esto es lo que Juan nos permite ver en este milagro. Juan nos permite de pronto comprender la necesidad que tenemos en la palabra de Jesús. Pero ya en el capítulo 2 nos había dicho algo similar. Ya en el capítulo 2 nos había hablado más o menos de lo mismo. A través de las palabras de la Santísima Virgen a los siervos, hagan todo lo que Él les diga. El éxito el éxito de escuchar este hombre la palabra de Dios, produce el efecto correspondiente. ¿No? Este hombre escucha, este hombre acoge, camina con esa palabra y esto produce el efecto correspondiente. El Padre queda tan impresionado, que no solo sigue personalmente firme en la fe que ha tenido en la palabra de Jesús, sino que creyó él y toda su familia. Pues bien, hoy Jesús, a través de este signo, de este segundo signo, nos quiere mover pues en nuestro corazón a que podamos creer en Él, a que podamos seguirle. Hoy Jesucristo nos mueve así, nos mueve de pronto a entregarnos a Él y entregarle a Él nuestros problemas, nuestras situaciones. Nos pide el Señor confianza en su palabra. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Te invito ahí en donde te encuentras a cerrar tus ojos. Vamos a entregarle nuestra vida en esta noche a Jesús, con todo lo que hay. En ella, con nuestras preocupaciones, con nuestros problemas. Toma mi vida, Señor Jesús. Toma mi vida, Señor Jesús. Toma mi vida, Señor Jesús. Tómala. Toma mi vida, Señor Jesús. Toma mi vida, Señor Jesús. Toma mi vida, Señor Jesús. Queremos darte gracias, Señor Jesús, por la palabra que en esta noche nos entregas. Queremos darte las gracias, Señor Jesús, porque solamente tú sabes aquello por lo cual podemos nosotros estar pasando. Y es en esta noche santa, gloriosa y bendita, en que nos sales al encuentro. Y como con este hombre, nos entregas una palabra de gracia y de salvación para que caminemos con ella. Porque a través de este milagro, busca suscitar en nosotros la fe en ti, oh Señor Dios nuestro, único y verdadero. Vamos a decirle en esta noche a Jesús: toma mi vida, Señor Jesús. 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 Misericordia, tu fidelidad me acompañará. Por eso yo te alabo y te exalto, oh mi buen Jesús. Misericordia, tu fidelidad me acompañará. Por eso yo te alabo y te exalto, oh mi buen Jesús.
Solamente tú sabes, Señor, lo que pasa en nuestra casa. Solamente tú sabes, Señor, lo que hay en nuestro hogar. Queremos en esta noche santa, gloriosa y bendita pedirte por todas las familias, en representación de los hermanos que en este momento están recibiendo esta palabra de gracia y de salvación. Te alabamos y te adoramos, Señor, porque hoy día, Señor, haces que pongamos la mirada a lo que está pasando en nuestra casa. Haces que pongamos la mirada en lo que está pasando en nuestro hogar. Oh bendito, oh bendito Jesús. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Jesús. Tu misericordia está con nosotros. Derrámala, Señor, en nuestro hogar, en nuestra familia, para que se conviertan los que están en nuestra casa, Señor. Para que algún día todos juntos te alabemos y te bendigamos. Oh Dios santo y misericordioso. Porque para siempre tu misericordia, tu fidelidad me acompañará. Por eso yo te alabo y te exalto, oh mi buen Jesús. Por eso yo te alabo y te exalto, oh mi buen Jesús. Gracias, Señor, por esta noche, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros, por sostener nuestra fe, por darnos esperanza. Gracias, Jesús. Quiero en esta noche, Señor, pedirte por todos mis hermanos, por todas mis hermanas que están viendo, amado Señor, esta transmisión. Quiero pedirte para que tú en tu infinita bondad, en tu infinita misericordia, toques sus vidas, llenes sus vidas de ti y le concedas gracia y alegría para vivir. Tú que has venido a darnos vida y vida en abundancia, Señor, danos esa vida. Ven, Señor Jesús, a nuestros corazones y concédenos esta gracia. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro. Que en el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada y que Él les dé a todos el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesucristo les bendiga y nos bendiga a todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche, en este curso, Conociendo a Jesús en el cuarto evangelio. La próxima semana vamos a desarrollar el capítulo 6 de Juan, en donde vamos a hablar sobre la Eucaristía, un pasaje precioso, ya que en los sinópticos se habla de la institución, pues Juan acá se nos habla de todo lo que implica la Eucaristía. Entonces no te lo vayas a perder la próxima semana. Quisiera aprovechar este momento para también invitarte. Vamos a estar haciendo un retiro de sanación y de liberación que va a ser el 17, 18 y 19 de diciembre.
Este retiro se llama Sálvame. Tú puedes entrar para inscribirte a este retiro a través del Facebook de nuestro movimiento, que es Misioneros de Santa María de Nazaret. Misioneros de Santa María de Nazaret. Entonces ahí tú vas a encontrar la publicidad de este evento y te puedes inscribir. El evento es completamente gratuito para aquellas personas que quieran participar. En este tiempo que estamos en pandemia, lo seguimos haciendo de manera virtual y Dios mediante el próximo año veremos si es que las cosas cambian o mejoran para poder hacer también algunos eventos presenciales. Entonces participa, separa esta fecha, 17, 18 y 19 de diciembre. El día de mañana voy a continuar en Radio María a las 5 de la tarde a través del programa Jesús está vivo. Continúo enseñando sobre la ira. Vamos a seguir desarrollando este tema para que podamos comprender la necesidad que tenemos de sanarnos de estas explosiones de furia y de ira que a veces podamos tener. Mañana continuamos en Radio María 580M a las 5 de la tarde el programa Jesús está vivo. Y este sábado 13 voy a estar haciendo una charla para jóvenes. Ayúdame a evangelizar a jóvenes. Particípales de este evento a las 8 de la noche. Joven, a ti te digo, levántate. A través de acá, de este Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo, vamos a hablar sobre este texto de lo que le dice Pablo a Timoteo, que nadie te desprecie por ser joven. Que nadie te desprecie, se llama esta charla. Entonces este sábado, en este evento para jóvenes, joven, a ti te digo, levántate a las 8 de la noche. Para aquellas personas que quieren colaborar con mi pobre ministerio, puedes hacerlo entrando a mi Facebook, a esta página Algo que Decir por Israel de Cristo. Ahí hay un link que dice información y ahí hay para aquellos que quieran hacer alguna donación. O también a mi página web, que es www.israeldecristo.com. He podido recuperar la página, tengo que hacer algunos trabajos y hay alguien por ahí que me va a ayudar. Y ahí hay una pestañita que dice donaciones. También hay artículo de lectura, puedes descargar mi CD. El próximo año probablemente esté haciendo otro CD de música y música de oración para que te sirva a ti. Muchísimas gracias, que nuestro Señor Jesucristo te bendiga y nos encontramos la próxima semana en el curso Conociendo a Jesús en el cuarto evangelio. Pase bien, hermano. Muy buenas noches, hasta luego, nos vemos. Chao, chao.